Si me permites, Antonio, lo que ha ocurrido con lo que está en discusión y que te escuché la última parte sobre nuestro comunicado, bueno, es una aberración jurídica porque la ley de coparticipación se debe modificar por una ley convenio. Por eso es que han pasado tantos años a partir de la reforma del 94 y no nos hemos puesto de acuerdo todavía todas las provincias porque debemos estar de acuerdo todas para modificar. Tiene que aprobarse en la legislatura de cada provincia y después en el Congreso Nacional. En el Congreso, exactamente. Esa es una ley convenio, usted la acaba de describir. A partir de ahí nos encontramos, apenas asume el expresidente Macri, con un decreto, el 194 del año 2016, que por decreto modifica el índice de coparticipación de la ciudad de Buenos Aires. Obviamente no lo puede hacer, por eso es inconstitucional ese decreto. Y tal es así que no lo puede hacer que en el mismo decreto se establece que no se tocarán los fondos de las demás provincias. Claro, pues en realidad se derivan fondos de la nación. Claro, deriva fondos de la nación, no toca pero que son a una de provincia. Todos nosotros, son de todos nosotros, también son de las provincias. Son para la salud, la educación, la infraestructura, y que se deben debatir esos fondos en ese decreto se debería haber debatido en el Congreso. Es decir, un fondo específico para Buenos Aires, sí se podría dar. ¿Recuerdan ustedes el fondo del conurbano, por ejemplo? Sí, ese de Menem. Que no es un índice de coparticipación, sino que fue una ley. Eso fue Menem Fondo del con Duhalde, conurbano, ¿no? que luego lo recupera Vidal, porque nosotros las provincias firmamos un pacto. Ahora bien, el decreto 194, y esto quiero aclararlo porque es medular esto, de por qué los gobernadores estábamos tan indignados con este decreto. Porque además de ser inconstitucional, no decía nada tampoco de la transferencia de la policía de la federal a la ciudad autónoma. Decía que era para seguir cubriendo los gastos de mantenimiento y servicios de la ciudad de Buenos Aires. O sea, un aumento por decreto totalmente arbitrario y una especie de dádiva que le daba el jefe de gobierno saliente, que acababa de asumir de presidente, en ese momento que acababa de asumir intendente de Buenos Aires. Yo quiero sacar los nombres, porque la verdad que no quiero hablar ni del jefe de gobierno, al cual respeto, ni del gobernador de Buenos Aires. No, pero la gran pregunta, gobernador, es... No quiero hablar porque no importa eso. Lo que importa es que hubo un gobierno nacional que firmó un decreto dándole en forma alegre una coparticipación que la multiplicó, la llevó a 3,75. Pero era para Cuando cubrir, se dan cuenta de la gravedad del tema y del reclamo de para cubrir el traspaso de la policía, por más que no lo dijera... No, el decreto 194 no decía que era para cubrir el traspaso de la policía, era para seguirla. Sí. En realidad el expresidente le había dejado una deuda a su sucesor, típica de los gobiernos como este, que nos dejó endeudado al país por 100 años, así le había dejado a la ciudad de Buenos Aires. Entonces no tiene mejor idea que firmar este decreto y aumentarle el índice de coparticipación. Tal es el reclamo y tan fuerte que el propio ministro, y ustedes buscarán Frigerio, los archivos, ¿no? Ministro de Interior, sale a Frigerio. reconocer el error. Primero privadamente a los gobernadores, pidiéndonos perdón y que lo iba a derogar a la semana siguiente. Y en segundo, a nosotros nos habló por teléfono un viernes y nos dijo que el lunes iba a ser derogado, que era un error ese decreto. Usted se refiere a Frigerio. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este gobierno que se manejó de esta manera? Así como intentó meter los jueces de la Corte por decreto, hizo esto. Y no tuvo mejor idea que firmar el decreto 399, unos días después, el 399 del año 2016, que dice, nos equivocamos, vamos a usar esa plata para la provincia, para la transferencia de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires. Ahí recién en el segundo decreto, eso no lo hace constitucional al decreto, porque seguían modificando un índice de coparticipación. Tan grave, que luego en el año 2018, un año y pico después,
el propio presidente firma el decreto 257 del año 2018, donde dice, bueno, le di demasiado, le quito un poco, de 3,75 lo bajo a 3,5 el índice de coparticipación. Por eso, ¿cómo ocurre esto? Ocurre en el contexto, gobernador, de que habíamos quedado fuera del mundo. Sí. Y había que ir al Fondo Monetario, había que demostrar gasto y austeridad y bajar el déficit. Sí. Nos quita el Fondo Sojero a las provincias y le quita a Buenos Aires el 25%, 0,25 de la copa. Bueno, nosotros vamos a la Corte. Todavía la Corte no nos ha fallado, porque lo que hace Macri es modificar con un decreto una ley, que era la ley del Fondo Sojero, que correspondía a provincias y a municipios. Hay varias provincias reclamando en la Corte. 14 provincias. Claro. 14 provincias metimos el juicio. Y 14 provincias metimos un juicio también en la Corte, cuando antes de irse y después de perder las elecciones, el expresidente nos saca a las provincias de nuestro presupuesto para bajar el impuesto a las ganancias por 3 meses y para bajar el IVA de algunos alimentos. Nos quita a las provincias recursos. A Santiago del Estero, 1.600 millones. Sí. Gobernador... 14 provincias, volvemos a ir a la Corte. ¿Qué le quiero decir con esto, Antonio? Que el decreto lo hemos reclamado nosotros desde el día 0. Y cuando asume el presidente Alberto Fernández, busque las crónicas de los diarios, los primeros días de enero, salió en todos los diarios que ya era una decisión tomada del gobierno nacional de eliminar ese decreto, porque era agraviante al federalismo, era inconstitucional y era una transferencia de fondos que el mismo presidente Macri la redujo porque era bochornosa. Sí. Por eso el actual jefe de gobierno no va a la Corte por ese decreto, por el 257. ¿Y cómo va a ir por el 257, como quiere ir ahora por este decreto, si un decreto se modifica con otro decreto? ¿Por qué? Esta es la situación legal. Bueno. Y yo, para terminar, Antonio, porque ¿sabe qué pasa? Después, nosotros los gobernadores, como el caso mío, somos más de hacer que de hablar. Entonces no tenemos mucha oportunidad de hablar, no porque ustedes no nos las den, ¿no? Le aclaro, sino porque nosotros somos de perfil bajo, no hablamos mucho. Yo quiero terminar esto diciendo, porque después... ¿Qué quiero explicar? Me he autoimpuesto que cada vez que pueda hablar, hable de mi provincia. Está muy bien. Y cuando hablo de mi provincia, hablo de muchas provincias argentinas, que no nos hemos endeudado, que mantenemos equilibrio fiscal, que no hacemos empleomanía. Yo tengo los 58.600 nombramientos, desde el sueldo del gobernador, pasando por los diputados, por los 3 poderes y hasta el último de los contratados de nuestra provincia. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Sí, muy claro. No gasta, la legislatura nuestra gasta el 0,8 del presupuesto y gastamos mucho menos de masa salarial que el 50%. Por eso mantenemos obras públicas y mantenemos todas nuestras funciones sin endeudarnos. ¿Me sigue? Bueno, esto lo digo, ¿por qué? Porque no falta quien después dice, miren los gobernadores, esos sátrapas, caudillos, federales, que ganan, como el caso de Santiago del Estero, por el 75% de los votos, porque total, el 75% son empleados públicos. Le acabo de dar los números, que no es el 75% empleados públicos, no sé si me explico, y que no tenemos deuda. Por eso... Lo que ha hecho el presidente está bien, pero yo le alcancé a escuchar una última parte de lo que usted dijo. El presidente no le ha quitado un punto de coparticipación a Buenos Aires, a Ciudad de Buenos Aires para darle a Provincia de Buenos Aires. Porque si lo hubiera hecho así, yo sería uno de los que estaría planteando también la inconstitucionalidad de eso. Lo que ha anunciado el presidente es eliminar ese mamarracho vergonzoso que han hecho. Y con ese dinero crea un fondo para seguridad que lo vamos a tener que debatir, oportunamente en el Congreso, ¿me entiende? Y que obviamente junto con muchas cosas más, como la tarifa de la luz, el subsidio del transporte, que me he cansado de decirlo muchas veces,
siempre va en perjuicio de las provincias del interior. Sí. Termina siempre ahí, en el área metropolitana. En eso tiene toda la razón. En el tema de los subsidios, siempre la Ciudad de Buenos Aires tuvo tarifas mucho más bajas que el resto de la Argentina. Y transporte más bajo. Y transporte más bajo. Y eso tiene toda la razón. Fiscales que nosotros no tenemos. La verdad que está bueno escuchar... de eso estamos discutiendo. Más Eso, Antonio, se llama federalismo. Sí. Federalismo. Está bueno escuchar... Que algo que nos cuesta a nosotros defender... Sí. pero que lo hacemos todos los días con mucha responsabilidad. Sí, igual, gobernador. Y para terminar, porque he visto desfilar gente de la oposición hablando tantas cosas. Nosotros, los gobernadores de las provincias, durante los 4 años de Macri, pese al desastre que ha hecho, fuimos responsables para que su gobierno no se cayera. Primero en el 2018, cuando quedó fuera del mundo. Luego, cuando tuvo que hacer pactos fiscales para que el Fondo Monetario saliera en ayuda. Y por último, aprobándole los 2 últimos presupuestos, que eran un desastre, porque si no el gobierno se caía a pedazos. Así que lo que se está haciendo es reordenando las barbaridades que se han hecho. Después está bien, yo no voy a hablar mal. Y ojo, así como Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires también está reendeudada. Y tendrán que ambos jefes de Estado bajar el gasto político, ser austeros, tomar medidas como tomamos nosotros en las provincias para no endeudarnos, porque están endeudadas por los próximos 100 años, al igual que estamos todo el país, por este modelo que se implementó en estos últimos años. Eso quería decirle, Antonio, sí, porque no es que nosotros, ¿viste? Porque uno es de Cambiemos, el otro es del Frente para Todos. No, aquí se trata de federalismo. Sí. Igual permítame hacerle una aclaración. La Argentina no está endeudada por las provincias de Buenos Aires ni la Argentina por los últimos 4 años. La Argentina vive endeudada hace décadas, más allá del desastre que hizo Mauricio Macri, que esto es innegable en términos económicos. Sí, pero lo último fue la verdad terrible. Es que no se ha caracterizado a la Argentina por tener una dirigencia política en décadas que haya servido. Si no, miremos la tendencia. Yo le voy a corregir. Durante el gobierno de Néstor Kirchner se desendeudó la provincia. Sí, durante el gobierno de Néstor Kirchner veníamos de una crisis terminal, absolutamente, del 2001. Se desendeudó la provincia. Eso se lo voy a corregir. Bueno, eso se lo voy a corregir. De todas maneras, lo mejor la provincia de Buenos Aires no. También le acepto. Por eso yo no quiero dar nombres. Lo que quiero decir es que hay provincias que somos responsables, que no nos endeudamos, que mantenemos equilibrio fiscal, que no hacemos empleomanía, no gastamos en política, es decir, en legislaturas, en cargos como ocurre, digamos, en este tema. ¿Por qué hoy están mal muchas provincias? Empezando por las provincias centrales. Y las provincias como las nuestras, que hasta nos han quitado el fondo sojero y la Corte todavía no ha resuelto, que el fondo sojero se repartía también en Capital Federal, que no planta ni un poroto de soja, ni compra un poroto de soja. Y además, cuando nos quitan el fondo sojero, peor fue, porque se suma más, recaudaba más dinero la nación y el índice de Buenos Aires tomaba de esa recaudación que nos quitaban a las provincias. Zamora, de eso le estoy hablando, Antonio. ¿Por qué? Esa es la gravedad de todo esto. ¿Por qué no tienen... Si desde el año 94, cuando se reformó la Constitución, se establece la obligatoriedad de hacer una nueva ley de coparticipación, que yo estoy completamente seguro que, por supuesto, la coparticipación termina siendo injusta para algunas provincias siempre. Ahora, ¿por qué no se ponen de acuerdo las provincias que desde el año 94 deberían tener una coparticipación nueva y no se hace? Bueno, porque si no vamos a estar dependiendo siempre, política, vamos a depender siempre del presidente de turno. Sí, vamos a volver a la historia unitarios y federales. En primer lugar, no ha habido voluntad política. Estamos hablando de que apenas llegó el presidente Macri y lo que hizo fue firmar un decreto. Pero no me hable por de Macri, decreto, hablo del 94. El 94. Perfecto, yo le estoy hablando desde que yo soy gobernador. Ojalá que nos convoque, porque es imposible que las provincias nos convoquemos si alguien no cede, ¿me entiende? O sea, nadie va a ceder su punto de coparticipación o su índice. Lo entiendo, desde ya que es así. ¿Me entiende? Sí. Entonces lo que tenemos que buscar es un Estado nacional más fuerte que genere un verdadero federalismo. Y yo confío en Alberto Fernández, porque aún siendo porteño, y no tengo nada
contra los porteños, le aclaro. Estoy hablando de centralismo cuando hablamos de Ciudad de Buenos Aires, no de porteñismo ni de federales contra unitarios. Yo, por lo menos, un hombre como Alberto Fernández tiene una visión federal. De hecho, que ha dado muchos ATN durante esta pandemia para que las provincias podamos llegar a pagar sueldos, y los ha dado por un índice. Revise lo que ha ocurrido en los últimos 4 años, en qué usaron los ATNs, en 4 provincias nada más. Bueno, nosotros tenemos hoy un presidente más federal y para terminar, hemos firmado 19 provincias federales, que nos sentimos federales, porque esa ha sido una medida de verdadera reivindicación al federalismo argentino. Zamora, muchas gracias. Gracias a usted, Antonio. Muy atento, Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero.